En una noche silenciosa, mientras las estrellas se reflejaban en los ríos oscuros del cielo, un monje anciano relataba a sus discípulos las palabras de Santo Tomás, palabras que pocos habían escuchado. Les dijo: el perdón de Dios no es como el de los hombres. Aquí en la tierra muchos pueden disculparse, reconciliarse, incluso olvidar. Pero el verdadero perdón, el que limpia hasta la raíz del alma, ese solo se revela cuando el alma cruza el umbral de la eternidad. Los jóvenes lo miraban con inquietud. Uno de ellos preguntó: ¿acaso Dios espera hasta la muerte para mirarnos de verdad? El monje sonrió, como quien guarda un secreto demasiado grande para expresarlo en pocas frases. Entonces les contó una historia. Había un hombre que vivió con culpas pesadas. Había herido a su familia, había caído en vicios, y aunque pedía perdón cada día, siempre sentía que una sombra lo seguía. Pasaron los años, y al llegar a la vejez, aquel hombre temía cerrar los ojos, porque creía que Dios lo recibiría con ira. Pero cuando finalmente su alma se separó de su cuerpo, descubrió algo que nunca imaginó. Frente a él no había un juez implacable con un libro de condenas, sino una presencia infinita de amor. Allí comprendió lo que Santo Tomás había revelado, que el perdón de Dios no se entiende en la lógica humana, sino en la mirada eterna. En vida, el hombre había buscado, había caído, había vuelto a levantarse, y aunque no comprendía su propia lucha, Dios sí la había visto. El alma temblaba, esperando un castigo. Pero Dios, con voz suave como un río, le dijo: tu arrepentimiento fue sincero, aunque imperfecto. Tus lágrimas eran semillas. Yo no te juzgo como el mundo te juzgó. Yo miro lo que nadie vio, el clamor de tu corazón. En ese instante, toda la carga que lo había acompañado desapareció como ceniza al viento. El hombre comprendió que el perdón definitivo, el que borra para siempre, lo esperaba al final del camino, no porque Dios se tarde en amar, sino porque en la eternidad ya no hay máscaras, ni excusas, ni dudas. Allí el alma se muestra desnuda, y Dios la cubre con su misericordia infinita. El monje guardó silencio después de contar esto, y los discípulos no se atrevieron a hablar. Cada uno sintió un estremecimiento en lo profundo del pecho. La enseñanza era clara: mientras respiramos, buscamos y pedimos, pero el abrazo total del perdón solo se revela cuando cruzamos al otro lado, cuando Dios nos recibe y nos mira como solo Él sabe mirar. Y el eco de aquellas palabras quedó flotando en la sala: solo Dios te perdonará cuando tu alma parta al cielo. El monje había hablado con tanta calma que parecía que el tiempo se detenía alrededor de sus discípulos. Afuera, el viento movía las ramas de los árboles, y el crujir de la madera del convento hacía eco a sus palabras. Los jóvenes, que hasta hacía un momento estaban inquietos, ahora contenían la respiración, esperando que continuara. Escuchad bien, dijo el anciano. El mundo cree que el perdón se resuelve aquí, con palabras rápidas, con disculpas superficiales. Pero Santo Tomás revelaba algo más profundo: que el perdón de Dios es como un río que fluye en silencio y solo se derrama por completo cuando el alma cruza el último puente. Uno de los discípulos, el más joven, alzó la voz con temor. Padre, ¿quiere decir que nuestras oraciones aquí no bastan? El monje lo miró con ternura y respondió: no, hijo. Tus oraciones son semillas. Tus actos de arrepentimiento son pasos. Cada lágrima sincera es recogida. Pero mientras estás en la tierra, caminas entre sombras, dudas, caídas, debilidades. Solo cuando el alma deja atrás el cuerpo y se enfrenta a la luz sin velos, Dios revela la plenitud de su perdón. Y entonces relató la historia del hombre del pueblo. Era un hombre conocido por su carácter duro, por errores que lo habían perseguido durante toda su vida. Había traicionado la confianza de quienes más lo amaban, y aunque en su vejez intentaba vivir en paz, llevaba un peso invisible. De noche se despertaba sobresaltado, temiendo que la muerte lo sorprendiera sin estar preparado. Rezaba, lloraba, pedía perdón, pero siempre sentía que algo lo mantenía encadenado. Llegó el día de su partida. En su lecho, rodeado de silencio, sintió como su respiración se hacía más corta. De repente, todo se apagó. Y entonces comenzó la verdadera historia. El hombre abrió los ojos y se vio caminando en un campo iluminado por una claridad que no era del sol ni de la luna. Allí, no había relojes ni horas.
El tiempo no existía. Solo una luz inmensa que lo rodeaba. Y en medio de esa luz, una presencia. El alma tembló. Sintió vergüenza, porque en esa luz nada podía ocultarse, ni sus pecados, ni sus culpas, ni los secretos que había guardado durante años. Todo estaba allí, desnudo, frente a la mirada de Dios. Se arrodilló, incapaz de sostener la vista, esperando un castigo. Pero lo que escuchó no fue una voz de ira, sino un susurro lleno de ternura. Te vi cada vez que lloraste arrepentido. Te vi cuando caías y aún así intentabas levantarte. Te vi cuando, aunque dudabas de ti mismo, seguías buscándome. Yo no miro como los hombres miran. Yo miro el corazón. Y en ese instante, todas las culpas se disolvieron. Lo que había sido una vida de tormento interior se transformó en libertad absoluta. Comprendió que el perdón de Dios no se gana, sino que se recibe, y que la plenitud de ese perdón solo se experimenta cuando el alma, liberada del peso de la tierra, se encuentra cara a cara con su Creador. El monje hizo una pausa larga. Sus discípulos tenían lágrimas en los ojos. Sentían que aquella historia no hablaba de un hombre cualquiera, sino de todos ellos, de cada alma humana. Finalmente, el anciano concluyó con voz firme, casi como un eco. Por eso Santo Tomás lo reveló con tanta claridad. Aquí en la tierra caminamos hacia el perdón, pero el abrazo definitivo solo se nos da en el cielo. Y cuando ese momento llegue, Dios no nos mirará como un juez implacable, sino como un padre que esperaba con paciencia infinita el regreso de sus hijos. El silencio llenó la sala. Nadie se atrevió a hablar. Afuera, el viento cesó. Y cada discípulo entendió, en lo profundo, que su vida debía vivirse en preparación para ese encuentro. Porque la certeza era clara, solo Dios te perdonará cuando tu alma parta al cielo. El monje, viendo el impacto en los ojos de sus discípulos, no detuvo su relato. Con voz baja, como si quisiera que el viento no lo escuchara, dijo: Ese hombre no fue el único. Muchos han caminado el mismo sendero. Y cada alma, al partir, descubre que la mirada de Dios es más grande de lo que jamás imaginaron. Y comenzó a contarles otra historia. Era la historia de una mujer que había llevado una vida de sacrificio. Madre incansable, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar. Pero en lo más íntimo de su corazón guardaba un secreto: nunca se perdonó a sí misma por un error del pasado. Nadie lo sabía, pero ella lo cargó en silencio toda su vida. Rezaba, pedía perdón, pero siempre pensaba: Dios no puede olvidar lo que hice. Cuando su alma partió, se encontró en un lugar lleno de claridad. Todo lo que había escondido salió a la luz. Ella, temblando, se arrodilló y gritó: Señor, no soy digna. He cargado esta culpa toda mi vida. Y entonces la voz divina le respondió: Hija, yo ya te había perdonado cuando lloraste la primera vez. Tú fuiste la que no se perdonó. Aquí ya no hay cadenas. Aquí solo hay amor. La mujer lloró como nunca lo había hecho en la tierra, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de descanso. Por primera vez entendió que el perdón de Dios no era un concepto, sino un abrazo eterno. El monje hizo otra pausa y relató una tercera historia. Un hombre soberbio, que había vivido sin pensar en nadie más que en sí mismo, llegó también al umbral. Creía que su riqueza y su poder lo habían hecho grande, pero frente a la luz quedó desnudo. Todo lo que había acumulado no significaba nada. Por primera vez en su existencia, cayó de rodillas y dijo: Señor, no te busqué, no te amé, viví solo para mí. El silencio se hizo inmenso. Creyó que todo estaba perdido. Pero entonces, la luz lo atravesó y escuchó una voz firme y serena. Aunque no me buscaste, yo siempre te busqué. Tu soberbia se rompe aquí, y tu alma se abre a la verdad. Y en ese momento, el hombre comprendió que incluso en su vida de arrogancia, Dios había estado esperando pacientemente. El perdón no borró las consecuencias de sus actos, pero sí le dio la oportunidad de nacer de nuevo en la eternidad. Los discípulos escuchaban con los ojos abiertos, como si vieran esas escenas frente a ellos. El monje continuó: Así es el misterio que Santo Tomás revelaba. Mientras estamos en la tierra, caminamos entre sombras. Nuestro arrepentimiento es real, pero incompleto, nuestro amor es sincero, pero débil.
Solo cuando el alma se desprende del cuerpo y se muestra desnuda ante la luz, Dios revela la plenitud de su perdón. Y entonces añadió algo más profundo. No penséis que esto significa que debéis esperar a la muerte para buscarlo. No. Cada oración, cada lágrima, cada acto de arrepentimiento en vida es como un paso hacia ese abrazo final. Si caminas sin rezar, ese último encuentro puede ser doloroso. Pero si caminas buscando a Dios día tras día, cuando tu alma parta, reconocerás su voz como la de un padre que siempre estuvo contigo. Un silencio sagrado llenó la sala. Nadie respiraba fuerte, nadie se atrevía a interrumpir. Era como si en ese instante cada discípulo hubiera sentido que la eternidad estaba más cerca de lo que pensaban. El monje, con la voz casi apagada, concluyó. Recordad estas palabras: ningún hombre puede perdonarte en lo más profundo, ningún juez humano puede lavar tu alma por completo. Solo Dios lo hará, cuando tu alma parta al cielo. El monje guardó silencio por unos instantes. El fuego de la lámpara iluminaba su rostro arrugado y los ojos de los discípulos brillaban, atrapados en el relato. Pero aún quedaba algo más que debía contarles. Escuchad con atención, dijo, porque no se trata solo de historias individuales. Habrá un día en que todas las almas, desde el principio de los tiempos hasta el final, se reunirán ante la luz. Ese será el momento en que el perdón de Dios se revelará en su máxima plenitud. Los jóvenes se inclinaron hacia él, como si no quisieran perder ni una palabra. Santo Tomás, continuó el monje, hablaba de ese misterio. El perdón no es solo un acto personal, es también un acontecimiento cósmico. Imaginad un río inmenso de almas que ascienden, cada una con su historia, con sus heridas, con sus dudas. Y todas ellas se encuentran de pronto en un mismo lugar, frente a la fuente eterna. Los discípulos cerraron los ojos, y la voz del anciano comenzó a pintarles imágenes en la mente. Millones y millones de almas, de todas las lenguas y naciones, avanzaban juntas hacia una luz tan intensa que no quemaba, sino que sanaba. Allí estaban los humildes y los poderosos, los sabios y los ignorantes, los que habían rezado toda su vida y los que apenas habían pronunciado una súplica en su último aliento. Todos se acercaban, con temor y esperanza mezclados. En ese instante, la verdad de cada uno quedaba expuesta. No había máscaras, no había excusas, no había apariencias. Era el alma desnuda, frente a la mirada que lo sabe todo. Y lo que muchos temían se transformaba en algo inesperado. La voz de Dios no era un rugido de condena, sino un torrente de misericordia. Te esperé siempre. Cada lágrima tuya está aquí conmigo. Cada arrepentimiento, aunque pequeño, lo guardé. Ahora eres libre. Y como un viento que recorre los campos, el perdón se extendió sobre la multitud. Algunos caían de rodillas llorando, otros reían como niños, otros levantaban sus manos en señal de agradecimiento. Lo que había sido dolor, culpa y vergüenza se disolvía como sombras ante el sol. Los ángeles contemplaban la escena con asombro. No celebraban una victoria militar, ni la gloria de reyes. Celebraban el triunfo del amor que nunca se rinde, del Dios que aguardó pacientemente a cada alma hasta el último segundo. El monje, con los ojos entrecerrados, dijo con solemnidad: ese será el día en que la humanidad entera entienda lo que Santo Tomás quiso revelar, que el perdón perfecto no se experimenta en la tierra, sino en el cielo. Aquí caminamos hacia él, aquí sembramos lágrimas, aquí buscamos a tientas. Pero allá, cuando nuestras almas crucen la frontera, conoceremos al fin la verdad, que Dios no se cansa de esperar, que su misericordia es más fuerte que nuestra miseria. Los discípulos estaban sobrecogidos. Algunos temblaban, otros lloraban en silencio. Sentían que ya no estaban escuchando un relato, sino que habían visto un pedazo del futuro. El monje bajó la voz y concluyó: vivid cada día como si caminaseis hacia ese encuentro. No temáis a la muerte, porque allí no os espera un juez con cadenas, sino un Padre con brazos abiertos. Y cuando vuestra alma parta al cielo, descubriréis que todo lo que aquí parecía castigo, en realidad era preparación para el abrazo eterno. El silencio envolvió la sala. Nadie se movió. Afuera, la noche era más oscura que nunca, pero dentro, en el corazón de cada discípulo, una luz nueva había comenzado a brillar.
Porque comprendieron, en lo más profundo, que la mayor revelación de todas era esta: solo Dios te perdonará cuando tu alma parta al cielo. El monje respiró hondo. Su voz temblaba, no de cansancio, sino de la fuerza de lo que estaba recordando. Los discípulos lo miraban como si tuvieran ante ellos no a un hombre, sino a un testigo que había contemplado los secretos del cielo. «Escuchad lo que viene después», dijo. Cuando el alma es perdonada y entra en la presencia de Dios, no se detiene ahí. Ese no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. El perdón abre la puerta a la nueva creación. Los jóvenes se inclinaron hacia adelante, expectantes. Imaginad, continuó, un mundo sin sombra, donde no hay lágrimas ni culpas. Las almas ya no cargan con recuerdos de dolor, porque todo lo que fue herida ha sido transformado en gloria. En la tierra el perdón era una promesa, en el cielo se convierte en herencia eterna. Y entonces narró la visión. Un río de aguas cristalinas nacía del corazón mismo de Dios. A sus orillas crecían árboles inmensos, y cada uno daba frutos diferentes, unos sabían a paz, otros a alegría, otros a amor sin límites. Las almas se acercaban a beber de ese río, y al hacerlo comprendían lo que nunca habían entendido en vida, que cada culpa, cada caída, había sido absorbida por la misericordia divina y transformada en luz. El monje sonrió, y en su voz se escuchaba asombro. En la nueva creación, incluso los recuerdos más oscuros se convierten en himnos. No porque se glorifique el pecado, sino porque se glorifica el amor que lo venció. Cada alma canta no lo que fue su miseria, sino lo que fue la victoria de Dios sobre ella. Los discípulos imaginaban multitudes reunidas, almas de todas las épocas, abrazándose como hermanos. Ya no había división de lenguas, culturas ni tiempos. Todos eran uno solo, iluminados por la misma presencia. Y en medio de esa multitud, el perdón brillaba como el sol, eterno y perfecto. El monje continuó, con voz más grave. Santo Tomás decía que el perdón no solo restaura, sino que eleva. El alma no regresa a lo que fue antes de pecar, sino que se transforma en algo mayor. Dios no nos devuelve simplemente al punto de partida, nos lleva más alto, nos convierte en lo que siempre quiso que fuésemos desde la eternidad. Hubo un silencio reverente. Los discípulos comprendieron que la misericordia de Dios no era solo un acto para borrar culpas, sino un acto creador que hacía nuevas todas las cosas. El anciano cerró los ojos, como si viera lo que describía. Cuando el alma entra en la nueva creación, todo se renueva. Lo que en la tierra parecía derrota, se convierte en semilla de gloria. El que sufrió, ahora reina. El que lloró, ahora ríe. El que dudó, ahora contempla. Allí, cada alma canta un himno eterno: Dios me esperó, Dios me perdonó, y ahora soy suyo para siempre. Las lágrimas rodaban por las mejillas de algunos discípulos. Otros se aferraban a sus manos como si hubieran recibido un tesoro. El monje, con voz suave, concluyó: ese será el destino de quienes buscan a Dios con corazón sincero. Y aunque los hombres puedan condenarte, aunque incluso tú mismo te sientas incapaz de perdonarte, recuerda esto: solo Dios lo hará. Y cuando tu alma parta al cielo, descubrirás que ese perdón no fue tardío, sino perfecto, porque era el abrazo que te esperaba desde antes de nacer. Afuera, la noche se volvió más profunda, pero dentro de aquella sala había una luz invisible, como si el relato hubiera encendido un fuego en cada corazón. Y los discípulos comprendieron que la vida en la tierra es apenas un preludio, una preparación para la gran revelación que les aguardaba más allá del velo, el perdón eterno de Dios y la entrada a la nueva creación. El monje, con los ojos cerrados y la voz cada vez más suave, continuó: el perdón de Dios no es un punto final. Es el inicio de una misión eterna. Cuando el alma entra en la nueva creación y recibe el abrazo definitivo del Padre, se le confía también una nueva tarea: convertirse en guardiana de la luz, en testigo eterno de la misericordia. Los discípulos se miraron entre sí. Uno de ellos, con el corazón acelerado, preguntó: ¿guardiana de la luz? ¿Qué significa eso, Padre? El anciano sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. Imaginad que todas las almas, ya limpias y transformadas, se convierten en reflejos de Dios. No son estáticas, no son sombras inmóviles que solo contemplan.
Se vuelven parte activa de la creación renovada. A cada alma se le da una misión eterna. Algunos son cantores en los coros celestiales, otros son portadores de consuelo para las nuevas almas que llegan, y otros se convierten en faros que proyectan la misericordia de Dios hacia mundos y realidades que los ojos humanos jamás conocieron. El anciano describió entonces una visión. Las almas caminaban en un vasto horizonte luminoso. Allí no había noche, pero sí ciclos de gloria, como olas de luz que iban y venían. Cada vez que la gloria se derramaba, las almas cantaban. Y en medio de ese canto, algunas de ellas se desprendían como estrellas fugaces y descendían hacia almas recién llegadas que aún temblaban al entrar en la eternidad. Una de esas estrellas era la mujer que nunca se había perdonado a sí misma en la tierra. Ahora su misión eterna era recibir a quienes morían con culpas semejantes, abrazarlos y decirles: Dios ya te perdonó. Yo fui como tú. Yo también dudé. Y mira dónde estoy ahora. Otra estrella era el hombre soberbio que había vivido solo para sí mismo. Ahora, en la eternidad, su misión era guiar a los que llegaban con corazones endurecidos y enseñarles con humildad: no tengas miedo. Dios ya rompió tu orgullo como rompió el mío. Ahora somos libres. El monje se detuvo y miró a sus discípulos fijamente. Comprended esto: el perdón de Dios no solo salva, transforma. El alma perdonada no queda inmóvil, sino que se convierte en instrumento eterno de amor. Ese es el misterio de la misericordia: lo que una vez fue miseria, se convierte en misión. Los jóvenes escuchaban, pero sentían que algo ardía dentro de ellos, como si aquella visión no fuera solo un relato lejano, sino un destino que también los aguardaba. El anciano continuó, y su voz parecía mezclarse con el crujir del viento nocturno. En la nueva creación, las almas forman un ejército de luz, no para la guerra, sino para custodiar la paz eterna. Y cuando un alma nueva llega, no entra sola en la presencia de Dios, es recibida por quienes antes caminaron el mismo sendero. Allí nadie se siente extranjero, porque todos son hijos que regresan al mismo hogar. Y añadió, con firmeza: ese es el mayor regalo del perdón. No solo limpia, no solo salva, sino que convierte a cada uno en parte viva del reino eterno. Los discípulos estaban inmóviles. Algunos lloraban en silencio. Otros cerraban los puños con fuerza, como si no quisieran olvidar ni una palabra. El monje concluyó: así se cumple lo que Santo Tomás reveló. En la tierra creemos que el perdón es un punto final, una absolución que borra lo malo. Pero en el cielo descubrimos que es un comienzo, el comienzo de una eternidad donde cada alma, redimida y transformada, se convierte en guardiana de la luz, portadora de la misericordia, testigo de que solo Dios perdona cuando tu alma parte al cielo. El monje cerró los ojos, y su voz se volvió más profunda, como si no hablara solo desde su memoria, sino desde un lugar que había visto en oración. Hijos míos, dijo, el perdón no solo abre las puertas del cielo, sino también las de la eternidad. El alma que ha sido perdonada se transforma en chispa creadora. Y esas chispas, juntas, participan en la obra infinita de Dios. Los discípulos se miraron, incapaces de comprender del todo. Uno de ellos preguntó: ¿cómo puede un alma participar en la creación? ¿No está ya todo hecho? El anciano sonrió. Eso es lo que creemos en la tierra. Pensamos que la obra terminó cuando Dios formó el mundo. Pero en realidad, la creación es como un río que nunca se detiene. Dios sigue creando, expandiendo su luz en horizontes que nuestros ojos mortales no pueden imaginar. Y las almas perdonadas, ahora libres de toda culpa, son invitadas a ser parte de ese misterio. Entonces relató la visión que había contemplado en sus noches de oración. Más allá del cielo que conocemos, más allá de las estrellas que vemos en la noche, existían campos infinitos de luz, como lienzos en blanco esperando ser pintados. Dios extendía su mano, y junto a él, millones de almas perdonadas participaban. Unas tejían melodías que se convertían en nuevos cielos, otras pintaban con sus alabanzas y aparecían colores jamás vistos, otras sembraban semillas de amor que florecían en mundos enteros. Cada alma tenía un papel único, como un instrumento en una sinfonía eterna. Lo que una vez fueron lágrimas, ahora eran perlas de luz que se convertían en estrellas nuevas. Lo que una vez fueron oraciones incompletas,
ahora eran arquitecturas celestiales que se alzaban como palacios de gloria. El monje murmuró con emoción. Así se cumple el misterio del perdón. Dios no solo limpia, Dios eleva. El alma que fue débil en la tierra se convierte en creadora en la eternidad. Aquellos que fueron pobres en vida, ahora son ricos en la obra de Dios. Aquellos que fueron despreciados, ahora son columnas del reino eterno. Los discípulos contenían la respiración. Sentían que el aire mismo estaba cargado de esa visión. El anciano prosiguió. Pero hay algo aún más profundo. Cada vez que Dios envía su luz hacia esos nuevos horizontes, las almas guardianas acompañan esa expansión, como faros que guían a otras criaturas hacia Él. La creación no termina en nosotros. Hay misterios, mundos y realidades que todavía esperan el abrazo de la misericordia divina. Y nosotros, los perdonados, participaremos en llevar ese amor más allá del tiempo. Y entonces dijo, con voz solemne. Esa es la razón por la que Santo Tomás insistía, el perdón verdadero solo se revela al final, cuando el alma parte al cielo. Porque ese perdón no es solo absolución. Es iniciación. Es el comienzo de una misión eterna junto a Dios. Los jóvenes temblaban. Aquellas palabras no eran solo una lección, eran como una puerta abierta hacia un destino que apenas podían imaginar. El monje bajó la cabeza, y sus labios pronunciaron lo último en un susurro. Cuando el alma es perdonada, se convierte en luz. Y la luz no se queda quieta, siempre se expande, siempre ilumina, siempre crea. Así, en la eternidad, seremos parte de una obra infinita que jamás tendrá fin. El silencio que siguió no era vacío, sino plenitud. Los discípulos sabían que habían escuchado un secreto que pocos se atreverían a contar. Y esa noche, cada uno de ellos entendió que la muerte no era un final oscuro, sino la puerta hacia el perdón definitivo, y hacia una creación que continuaría eternamente bajo la mirada amorosa de Dios. El monje permaneció en silencio un largo rato. Los discípulos pensaban que había terminado, pero entonces abrió los ojos con una calma luminosa y dijo: No os he contado todo. Hay un secreto que muy pocos conocen, y que Santo Tomás intuyó en sus escritos, aunque no todos lo entendieron. El perdón de Dios no solo salva a un alma, sino que convierte a esa alma en puente hacia otras vidas, hacia nuevas existencias que ni siquiera imaginamos. Uno de los discípulos, con la voz temblorosa, preguntó: ¿Nuevas existencias? ¿Se refiere a más hombres y mujeres en la tierra? El anciano negó suavemente con la cabeza. No, hijos míos. Hablo de horizontes que nuestros ojos nunca han visto. Hablo de mundos que aún no existen, de criaturas que esperan nacer en la luz de la eternidad. El perdón recibido nos transforma en maestros, en guías que acompañan a esas nuevas almas en su camino hacia Dios. Y entonces comenzó a describir una visión. En la vastedad del reino, donde no había límite ni frontera, surgían espacios vacíos, como lienzos preparados para una nueva historia. Allí, la luz de Dios sembraba semillas, y de esas semillas brotaban criaturas desconocidas, con formas y colores que los hombres jamás habían imaginado. Algunas eran semejantes a nosotros, otras completamente distintas, pero todas compartían la chispa de la vida divina. ¿Y quiénes las guiaban? No eran ángeles, sino almas humanas perdonadas. Aquellos que habían conocido el dolor, la caída y el abrazo misericordioso de Dios eran los maestros perfectos para enseñar a esas nuevas criaturas lo que significaba amar, caer, levantarse y confiar. Cada alma, al recibir la plenitud del perdón, llevaba consigo no solo su historia, sino también la sabiduría de haber sido salvada. Esa sabiduría se convertía en enseñanza viva, en faro que acompañaba a quienes apenas comenzaban a caminar en el misterio de la existencia. El monje hablaba con voz más fuerte ahora, como si quisiera grabar esas palabras en los corazones de sus discípulos. El perdón no nos convierte en sombras pasivas que solo cantan eternamente. Nos convierte en testigos, en padres y madres espirituales de nuevas generaciones de criaturas de luz. Y así, lo que comenzó en una tierra pequeña, en una vida frágil, se convierte en una misión que se expande hasta los confines de la eternidad. Los jóvenes lo escuchaban con los ojos llenos de lágrimas. Uno de ellos, casi sin darse cuenta, murmuró: Entonces, el perdón es más grande de lo que jamás pensamos.
El anciano asintió. Sí. El perdón no es solo limpieza, ni solo descanso. El perdón es poder creador. El alma que ha sido perdonada se convierte en un pilar de nuevas civilizaciones de luz. Se convierte en maestro de criaturas que aprenderán, a través de nosotros, lo que significa ser amado sin medida. Y en ese instante, todos comprendieron que la historia no termina nunca. Que cada alma humana, una vez abrazada por la misericordia de Dios, se transforma en chispa eterna que ilumina mundos enteros. El monje bajó la voz y dijo, casi en un susurro. Por eso, hijos míos, no temáis al día en que vuestra alma parta. Porque en ese día, Dios no solo os perdonará, os convertirá en parte de su obra infinita. Y seréis no solo redimidos, sino también constructores de un reino que jamás se acaba. El silencio llenó la sala. Afuera, el cielo nocturno parecía más inmenso que nunca. Y cada discípulo, en lo profundo de su corazón, supo que su vida en la tierra era apenas el primer paso de una historia eterna que continuaría más allá de las estrellas.